Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Seward. El concilio, sueño y trauma. Segunda parte. ¿Cómo fue entonces su primera visita a Roma? ¿Se sintió entusiasmado o colmado? Lo viví más bien con sobriedad. Claro que me entusiasmaron estos grandes escenarios de los primeros siglos del cristianismo. Las catacumbas, Santa Priscila, la iglesia de San Pablo Intramuros, San Clemente, también por supuesto la necrópolis que se encuentra debajo de la Basílica Vaticana, pero no en el sentido de que flotara, por así decirlo, en una nube, sino porque uno podía palpar allí los orígenes del cristianismo, esta realidad de la continuidad. Cuando uno se encuentra por primera vez en la plaza de San Pedro, no se arroja al cuello de su hermano y le dice: por fin estamos, querido George, en nuestra patria espiritual, en el centro del cristianismo. Sí, pero los Ratzinger no somos tan emotivos. Desde luego que fue impresionante, sin duda, sobre todo, como acabo de decir, el encuentro con la continuidad, con el origen mismo, o sea, realmente de Pedro y los apóstoles en adelante. Por ejemplo, en la cárcel Marmetina, donde uno puede imaginarse la época de los inicios, pero la fascinación se expresó más bien intelectual e interiormente, no tanto en un estallido exterior de júbilo. ¿Fue aquel viaje ya una preparación para el concilio? Ya llevaba dentro el entusiasmo que había suscitado Juan XXIII. Desde el principio me fascinó el Papa también, por lo poco convencional que era. Me gustaba que fuera tan directo, tan sencillo, tan humano. ¿Era usted partidario de Juan XXIII? Sí, sí que lo era. ¿Pero un verdadero fan? Sí, podría decirse que sí. ¿Recuerda todavía cómo y dónde se enteró de que se había convocado el concilio? No, exactamente no. Es probable que lo oyera en la radio. Y luego también lo comentamos entre los profesores, por supuesto. Fue un momento conmovedor. En la convocatoria del concilio suscitó interrogantes. ¿Cómo se desarrollará? ¿Qué se puede hacer para que salga bien? Pero asimismo, grandes esperanzas. ¿Estuvo usted presente desde el primer día hasta el último en los 4 periodos de sesiones? Sí, desde el principio. La Consejería de Educación en Alemania me concedió una excedencia en debida forma. Es de suponer que durante el concilio no tendría ojos para los monumentos de la ciudad. Tampoco tenía apenas tiempo, pues andábamos siempre muy ocupados. Todos los días me daba, por supuesto, mi paseo, pero siempre por los alrededores del Ánima, donde ciertamente hay mucho que ver. La Iglesia Nacional Francesa, San Luis y también el Panteón, San Eustaquio, la Sapienza, etc. El Palacio Medan, pero por lo demás no pude ver mucho. El concilio llevaba asociado muchísimo trabajo, ¿no? Tampoco quiero exagerar. No era para morir de agotamiento, pero sí que había mucho que hacer, sobre todo también a causa de los numerosos encuentros con unos y otros. Pero al menos dormiría, ¿no? Sí, sí. Para mí eso es... Se ríe.
algo irrenunciable y nunca dejo que se vea afectado. ¿Cómo se entendía usted con los demás? Apenas sabía italiano. Poco, en efecto. Bueno, de algún modo funcionaba aquello. En primer lugar, sabía al menos latín, aunque debo decir que nunca había estudiado latín durante la carrera de teología ni nunca lo había hablado, a diferencia de los estudiantes de lengua alemana que residían en el Colegio Germánico de Roma, Collegium Germanicum, fundado en 1552 por el Papa Julio III. Nosotros habíamos hecho todos los estudios en alemán. En este sentido, para mí hablar latín era algo completamente nuevo. Eso limitaba mis posibilidades de participación. Sabía, por supuesto, algo de francés. ¿Todavía no se había permitido un curso en italiano? No. Risas. No había tiempo. Tenía tanto que hacer. ¿Se llevó a Roma un diccionario? Claro. Así pues, learning by doing. Aprender haciendo. Exactamente. ¿Qué vivencia recuerda usted con especial cariño? El día de Todos los Santos viajamos con el cardenal a Capri. Primero habíamos visitado Nápoles, esto es, las distintas iglesias, etc. A la sazón, el viaje a Capri aún era toda una aventura, en un barco que se balanceaba terriblemente. Todos vomitaron, incluso el cardenal. Yo logré controlarme, pero luego en Capri disfrutamos mucho. Fue una verdadera bocanada de aire puro. ¿En qué bando se sentía encuadrado usted entonces? ¿En el progresista? Sí, diría que sí. A la sazón, ser progresista no comportaba todavía romper con la fe, sino aprender a comprenderla mejor y vivirla de manera más adecuada desde el origen. En aquel entonces todavía creía que eso era lo que todos queríamos. De manera análoga, pensaban progresistas famosos como de Lubac, de Danielou. El cambio de las tendencias ideológicas ya se hizo perceptible en el segundo año del concilio, pero solo comenzó a perfilarse con claridad con el paso de los años. Las nuevas investigaciones muestran que su contribución al lado del cardenal Frings fue bastante mayor de lo que usted ha dado a entender. Ya hemos mencionado la disertación de Génova. A ello se añade aún antes de la inauguración del concilio una primera conferencia a los obispos de lengua alemana en el Ánima, una suerte de Breitend, de charla para marcar pautas, y luego vino la instrucción a Frings para que torpedeara la elección de los 10 comisiones conciliares previstas para el 13 de octubre que, caso de prosperar, habrían beneficiado a los candidatos propuestos por la curia romana. Bueno, pero eso fue iniciativa suya. Yo no me entrometía en estos asuntos operativos, técnicos o políticos. Esto fue realmente idea suya. Los participantes en el concilio debían conocerse primero unos a otros y solo más tarde elegir de entre ellos a los miembros de las comisiones. ¿A qué se debió eso realmente? Frings no era conocido precisamente como revolucionario. No, en absoluto. Tenía fama de hombre muy conservador y estricto. Todos estaban sorprendidos y asombrados de que asumiera ahora ese papel de líder. Él mismo lo veía también así. Hablamos sobre ello.
Una cosa es, decía él, gobernar la diócesis y ser responsable de la iglesia local ante el Papa y el Señor, y otra distinta, ser convocado a un concilio para gobernar conjuntamente con el Papa y asumir luego una responsabilidad propia, que entonces no consiste ya sin más en la obediencia al magisterio papal, sino que impele a preguntarse qué y cómo debe enseñarse hoy. Frings era muy consciente de esto. Distinguía entre la situación normal del obispo católico y la situación especial de un padre conciliar que es incorporado plenamente al proceso de toma de decisiones. ¿Llegó Frink a Roma ya con ideas precisas? Yo diría que no. Él me había remitido todos los schemata que yo en modo alguno había evaluado tan negativamente como luego se hizo. Le envié numerosas correcciones, pero, salvo en el caso del decreto sobre la revelación, no había tocado la estructura global. Esta era mejorable. Estábamos de acuerdo en que la orientación fundamental estaba allí, pero por otra parte había mucho que corregir, sobre todo que el magisterio actual tenía que ser menos preponderante en los textos y que la escritura y los padres de la iglesia debían tener mayor presencia. A usted se le atribuye un papel decisivo en la reunión golpista, celebrada el 15 de octubre de 1962 en el Colegio Sacerdotal del Ánima. Allí se puso sobre la mesa como alternativa al documento base romano, un nuevo texto del que de inmediato se hicieron 3,000 copias para repartirlas a los padres conciliares. Caracterizarla como reunión golpista resulta excesivo. Cierto es que considerábamos que justamente sobre el tema revelación debía hablarse de un modo distinto de cómo se hacía en el documento base. Este estaba escrito aún en estilo neoescolástico y no tenía suficientemente en cuenta los nuevos conocimientos. La revelación era, por mi tesis de habilitación, un tema que yo dominaba, por supuesto. Dada esta premisa, claro que intervine, pero ello fue a invitación del cardenal y bajo su supervisión. Más tarde se me acusó de haber embaucado o algo por el estilo. Eso tengo que negarlo categóricamente. Compartíamos la convicción de que aquí debíamos servir a la causa de la fe y de la Iglesia. También para clarificar la correcta relación entre escritura, tradición y magisterio, tal como legítimamente puede entenderse y justificarse en una nueva terminología, en un nuevo modo de abordar el asunto. Y eso fue asumido luego. ¿Cuántas personas participaron en aquella reunión? No me acuerdo más de una conversación solo con cardenales y de otra con profesores de teología, pero no podría decirlo con exactitud. Debió de reinar una enorme tensión. No, en realidad no éramos conscientes de estar haciendo nada del otro mundo. Allí no adoptamos ninguna decisión, sino que elaboramos ideas. No sé cómo se extendieron luego a todo el concilio. Por supuesto, nos llovieron críticas y descalificaciones, que se trataba de un texto típicamente masón y otras lindezas por el estilo.
¿De verdad se les reprochaba eso? Risas. Sí, sí, cuando yo en realidad no debería resultar sospechoso de ser masón. Fueron sus argumentos, o dicho de otra forma, fue su texto lo que el cardenal Frings expuso el 14 de noviembre de 1962 en la Basílica de San Pedro, convertida en aula conciliar, e hizo que todo cambiara. Con aquel discurso, el documento base originario que había bloqueado todo quedó descartado y por fin pudo iniciarse el debate libre. La pregunta a que se debía votar era muy compleja. Quien estuviera a favor de que llegara algo nuevo debía votar no. Y quien estuviera a favor de lo viejo debía votar sí. En cualquier caso, la votación tuvo un resultado muy apretado. En realidad, ganaron los que estaban a favor de conservar el esquema existente. Así pues, vista las cosas desde la óptica reglamentaria, hubo una ligera mayoría a favor del mantenimiento de la versión presentada, pero el Papa Juan se percató de que esa mayoría era demasiado exigua como para poder resultar sólida y optó por dejar que todo comenzara de nuevo. Se cuenta que el aula conciliar estalló en una atronadora ovación al cardenal Frings. Yo no estaba dentro, pero no lo creo. En la Basílica de San Pedro no había cabinas telefónicas y en aquella época nadie disponía, por supuesto, de teléfono móvil. ¿Cómo se enteraban entonces de estas cosas? Bueno, al acabar la sesión, el cardenal regresó al ánima. Ya no recuerdo ni nos lo contó él mismo. Luego todos aguardábamos con impaciencia la decisión del Papa y nos alegramos mucho al enterarnos de que éste había dicho que aun cuando reglamentariamente era posible continuar con lo existente, se iba a comenzar de cero. 7 días más tarde, el 21 de noviembre, se rechazó en el aula el esquema sobre las fuentes de la revelación que usted había criticado vehemente. El texto, escribió usted a la sazón, está determinado por la mentalidad antimodernista. Su tono es, sigue diciendo, gélido más aún, realmente escandalizador. Usted mismo consideró luego que este rechazo había sido el verdadero punto de inflexión del concilio. El Papa se ríe. Me admiro ahora del tono tan descarado con el que hablaba en aquel entonces. Es cierto que se trató de un verdadero giro, en tanto en cuanto se echó por tierra uno de los textos que había sido propuestos y el debate comenzó de cero. ¿Cómo fue la relación con Karl Rahner? Al comienzo elaboraron ustedes juntos algunos textos. Él era bastante mayor que usted, 13 años. Creo que incluso 23. Él había nacido en 1904, yo en 1927. Tiene usted razón, por supuesto. ¿Fue complicado tratar con él? Yo diría que no. Rahner era una persona que conscientemente quería escuchar a los jóvenes, a los teólogos jóvenes. Eso le facilitaba a alguien como yo la colaboración con él. A la sazón teníamos una buena relación. Sin embargo, ya mientras trabajábamos en este texto del que hablamos, me percaté de que pertenecíamos a dos mundos intelectuales diferentes.
Él provenía por completo de la escolástica, lo que le otorgaba una gran ventaja, ya que gracias a ello podía entender mejor los contextos en los que habitualmente se desarrollaban los debates. Yo, en cambio, venía de la Biblia y de los padres.